Este capítulo es auspiciado por Key Foods. Encuentra los mejores productos para tu negocio con despacho en menos de 24 horas para toda la región metropolitana. Visita keyfoods.cl, el mejor aliado para tu negocio y emprendimiento. Aye Propiedades, expertos en venta de inmuebles en el sector oriente de Santiago. Gestiona la venta de tu propiedad con técnicas de venta avanzada. Más de 2 décadas de experiencia a tu servicio. Síguelos en Instagram, @ayepropiedades. Y el Centro de Información Palestina, @centro.info.palestina en Instagram. Fernanda y Stephanie te invitan a tomar un rico café árabe para conectar con Palestina, su gente y su cultura. Los mejores entrevistados y conversaciones en esta sobremesa en la que cabemos todos. Aquí comienza Café con Sandía. Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Sandía. Hoy día con la Tefi tenemos a un gran invitado que nos va a hablar de un tema que está en súper contingencia y que es una voz que tenemos ganas de escuchar. Así que cuéntanos. Por supuesto, es una voz fresca, es una voz que no siempre se escucha y tan importante que es. Les voy a dar un poco de contexto. La semana pasada, se tienen que acordar, hubo un escándalo dentro del marco de la Europe League. El partido de fútbol se hizo en Ámsterdam y compitió el equipo de fútbol israelí Maccabi Tel Aviv contra un equipo holandés. Bueno, ¿qué ocurrió? En orden de cosas, los hinchas del equipo de fútbol, los turistas que llegaron a Ámsterdam, generaron varias provocaciones violentas, incendiaron un taxi, arrancaron banderas de hogares en el fondo que manifestaban su apoyo a Palestina, quemaron banderas palestinas, hicieron gritos racistas contra los árabes, contra los niños palestinos, algunos de los más fuertes, como en Gaza no hay escuelas porque ya no quedan niños, golpearon a algunas personas. Bueno, posteriormente se ve que hay una fuerte agresión contra estos hinchas, 7 de ellos terminaron hospitalizados, y los noticiarios que llegaron a Chile, bueno, y en general en la prensa occidental, fue que esto se trató de un ataque antisemita. ¿Ya? Entonces aquí entramos en la discusión si estos ataques responden a una provocación o si realmente responden a un odio hacia el pueblo judío. Y para eso estamos, para tratar este tema que es tan delicado, estamos con Paulo Slavensky. Él es director de Loma Ediciones, editor del libro Palestina, Anatomía de un Genocidio y miembro y cofundador de la agrupación judía Diana Aaron. Paulo, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Un gustazo, de verdad. Para nosotros es un honor tenerte aquí. Preguntarte también, Paulo, escuché también algunos rumores que efectivamente hubo ciertas organizaciones de atacar a los hinchas. No sé qué has escuchado tú y cómo percibiste tú lo ocurrido en Ámsterdam. Por lo que leí, las imágenes que vi en las redes, evidentemente toda situación de enfrentamiento violento entre civiles es doloroso y es lamentable. Sin embargo, el nivel de provocación de los jugadores, del equipo y de los hinchas israelíes quemando la bandera palestina, atacando a un taxista árabe, gritando gritos y canciones impactantes que me cuesta hasta creer la traducción que he leído, digamos, evidentemente genera una reacción. Y creo, por lo demás, que una reacción necesaria. Sí. En Chile, en los años 30 o los años 40, cuando se congregaban los nazis o los fascistas, y en muchas otras partes del mundo, la gente reaccionaba. La gente reaccionaba porque contra los nazis, contra los fascistas, y eso ha sido a lo largo de la historia. Mismo los movimientos antifascistas se definen y se han agrupado para enfrentar las lógicas del horror. Hay un artículo muy interesante que apareció unos meses atrás en Haaretz, un diario de izquierda israelí, por un periodista muy valioso, se llama Gideon Levy, y que se llama justamente Israel está fomentando el odio contra sí mismo. Y decía, se pueden ver los horrores en Gaza y no odiar a quienes los están causando, experimentar lo que está sucediendo en Gaza y no soñar con venganza. Al final él terminaba su artículo después de escribir todos los horrores que está llevando a cabo el genocidio de Israel sobre el pueblo palestino, diciendo, y dentro de unos meses los buenos israelíes viajarán una vez más a París y Londres, Dubái y Nueva York y se sorprenderán de cómo nos odian. Y yo creo que John Levy tiene toda la razón. Es decir, uno no puede quedar indiferente frente a ese horror y lamentablemente cuando gran parte de la población israelí la apoya, la gente siente una identificación de ese horror que están cometiendo contra los palestinos con esa población. Más aún hinchas que se vanagloriaban
con cantos de lo que está haciendo Israel con los palestinos. Y en eso con lo que tú acabas de decir, ¿tú crees que hay un real aumento del antisemitismo en el mundo o es una falsa narrativa? Yo creo que esencialmente una falsa narrativa. Primero, lo que es brutal esa manipulación de equiparar antisionismo con antisemitismo. El antisemitismo es una tragedia occidental y que se vivió en Europa durante siglos y llegó a su punto máximo durante el nazismo con el holocausto y exterminio de gran parte de la población judía de los países del este y de casi toda Europa, digamos. Pero no tiene nada que ver con la rabia, el odio que puede existir hoy día en los países árabes contra la política de Israel. Eso es una expresión de anticolonialismo. Cuando había esa rabia contra los franceses por la ocupación de Algeria, no se decía que era una rabia racista y que era un antifrancés por temas raciales. Era una rabia por la opresión y por el dominio colonial de Francia sobre Algeria. Y esa falsa equivalencia la han instalado para bloquear la crítica. A mí me pasa, Paulo, de repente, y me da mucha pena porque la tragedia del pueblo judío es muy real, quedan los traumas generacionales. Y a veces me pasa que leo, por ejemplo, ayer salió una columna en La Tercera, el título era Borrando a Ana Frank, en referido a lo que pasaba en Ámsterdam. Entonces, un poco me da la impresión que es tergiversar esto, que dices tú que en el fondo responde, no es una rabia al judío, es una rabia a quien comete un genocidio, sea quien sea, puede ser judío, puede ser francés, puede ser un árabe también. Y un poco se produce esta mezcla de invalidar el discurso de la resistencia o de decir, nosotros como humanidad no aceptamos esto, y se disfraza con un insulto tan fuerte que es decirle a alguien antisemita, con todo el horror que eso recuerda. No sé qué te pasa a ti con eso, si en el fondo tú encuentras grave que se utilice la tragedia judía para esto, y también si de alguna manera, si se puede pasar esto de que si todo es antisemita, entonces nada lo es, como que se pierda el significado de lo que es antisemitismo. Porque en ese contexto somos todos semitas. Aparte. Comparto lo que dice, encuentro extremadamente grave utilizar una memoria de dolor, de persecución y horror para justificar lo injustificable. Al contrario, creo que las y los judíos tenemos el deber ético de ser los primeros en levantarnos frente a cualquier violación de los derechos de los pueblos, frente a cualquier crimen contra la humanidad, frente a cualquier intento o crimen concreto, como hoy día se ve, de genocidio en Gaza o en el mundo. Cuando tras la Segunda Guerra Mundial se creó la jurisdicción internacional de la Convención contra el Genocidio, se instaló la persecución de los crímenes contra la humanidad, es para que ningún pueblo viviera lo que vivieron los judíos y vivieron los gitanos bajo el nazismo. Y es terrible, es muy doloroso pensar que hoy día familiares de quienes vivieron esa persecución apliquen las mismas lógicas contra otros. Y están aplicando, de hecho, las mismas prácticas. La deshumanización del otro, el maximumismo de la técnica para exterminar al otro, la exterminación masiva de los otros, la destrucción de todos sus elementos culturales, lo que hicieron los nazis, lo que hizo el fascismo contra los judíos. Y yo creo que tenemos el deber ético de levantarnos contra ellos y como un mínimo gesto de humanidad. El no en mi nombre, que se ha dado en las manifestaciones en Estados Unidos y en muchas otras partes, es lo mínimo que podemos hacer. Y yo creo que no es solamente un tema que tenemos que llevar adelante las y los palestinos, las y los judíos, sino toda la humanidad. Porque como dice el historiador Andreas Malm, el historiador sueco Andreas Malm, la destrucción de Palestina está haciendo la destrucción de la tierra, está haciendo la destrucción de la humanidad. Eso es. Y por último, en relación a eso, el máximo gesto de solidaridad, de humanidad, cuando había persecución a los judíos, cuando había persecución a los comunistas, era decir, todas y todos somos judíos, todas y todos somos comunistas. Hoy día yo creo que corresponde decir, todas y todos somos palestinos, y solidarizar plenamente y con fuerza con el sufrimiento de ese pueblo y buscar cómo parar esta máquina de guerra, esta máquina de destrucción
que no solamente lo hace en los hechos concretos, lo hace con las palabras también. Si uno escucha a los ministros israelíes, Son si uno impresionantes. es brutal. Sí. Los parlamentarios lo dicen directamente, es decir, quieren exterminar a la población, quieren expulsar a la población, seguir ocupando, y decir, no es algo que uno puede interpretar a partir de lo que hacen, ellos lo expresan. Es que aquí yo creo que pasan dos cosas graves. Por un lado es el confundir la religión con una nacionalidad, que es lo que tienden a hacer, o con un partido político, que es los judíos con los sionistas o israelitas en el fondo. Y por otro lado está el enaltecer a quienes asesinan a palestinos, o como los jóvenes que vienen con una ideología inculcada en su cabeza de que pertenecen a un lugar donde realmente no pertenecen, que los hacen entender que es propio, que es de ellos, y que por todo el sufrimiento que vivieron sus antepasados en Europa o en el resto del mundo, ellos tienen su pleno derecho. ¿Cómo ves tú estas nuevas generaciones, o lo mismo que pasó con estos hinchas del fútbol, en su reacción, o los mismos soldados, con cómo se promocionan ellos mismos en redes sociales con los ataques? Esto de su promoción, de cómo se muestran en las redes sociales riéndose frente a la destrucción y el exterminio, es muy brutal porque hay un antecedente previo. Durante la Segunda Guerra Mundial hay imágenes de los soldados nazis burlándose de las y los judíos en los guetos. Yo creo que son parte de la máxima expresión de infamia de imagen fílmica en la historia de la humanidad. Y hoy día ellos lo repiten. Y uno se pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa en sus cabezas? ¿Cómo no son capaces de ponerse en la piel del otro? Hay una académica israelí que hace un trabajo muy interesante sobre los textos escolares en Israel. Hay varias filmaciones en YouTube sobre ella, si uno busca textos escolares israelíes, digamos, y muestra cómo los textos escolares israelíes deshumanizan totalmente a las y los palestinos. Es decir, no son personas, son peligro. ¿De qué manera cómo los representa? Los representa como una figura sin nombre y sin humanidad, cara, humanidad. como un peligro, como un terrorista. Y una y otra vez, a través de los textos, los eliminan. No son casi lo que han dicho ministro israelí, como casi animales. Y eso, ella dice en una de las entrevistas filmadas, durante años y años, muchas veces su única aproximación al libro, para muchas y muchos israelíes, son esos manuales de texto. Salen del colegio y van directamente al ejército y se transforman en los monstruos que son. Es muy brutal y es muy doloroso pensar que la humanidad en ese sentido ha aprendido tan poco, pero claramente es algo que hay que enfrentar. Yo siempre he tenido una imagen muy milenarista en torno al libro, a la lectura, porque trabajo en el libro y siempre he visto toda la fuerza liberadora del libro de lectura. Pero hay que pensar en la cultura de los libros y no la cultura del libro, porque el libro único, como esos manuales, como el libro religioso, como solamente leer un texto religioso, al final termina formando dogma, incapacidad de mirar e incapacidad de pensar críticamente. A tal incapacidad de pensar críticamente que lo que han hecho en esta equivalencia entre antisionismo y antisemitismo es una inversión histórica. Porque el sionismo nace en movimientos ingleses, cristianos, en general bastante antisemitas, a principios del siglo XIX. Y hoy día está levantado, y varias décadas después fue tomado por sectores judíos, y hoy día es hegemónico entre el mundo judío, lamentablemente. En cambio, el antisionismo nace dentro de movimientos judíos de izquierda y también judíos religiosos, cuando empieza a aparecer el sionismo entre los judíos, y fue una fuerza muy importante dentro del mundo judío, del Jewish Land, del mundo de los judíos en los países del este, hasta el exterminio de la Segunda Guerra Mundial. El Bund, que era la principal organización de la izquierda judía en Polonia, por ejemplo, que la elección del 38, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, gana 97 los 138, 140 elegidos en municipalidades en Polonia en ese año, digamos, era antinazi, antifascista y antisionista. Que hoy día calificar a esa historia como una historia antisemita es ridículo. Sería una locura. Hablando, Pablo, tú mencionabas esto de los libros, de los dogmas. Una vez conversaba con una amiga judía y me decía, los palestinos tienen rabia, los judíos tienen miedo.
y me hablaba de cómo a ella, por lo menos, ella tuvo este despertar, digamos. Me dijo que ella, desde muy chica, a ella siempre le metieron el miedo que el holocausto era algo presente, de que a ella siempre le iban a odiar. Y en el fondo que también las películas del holocausto estaban sí para resguardar la memoria, pero también para recordarle constantemente al pueblo judío que ese miedo era muy real y era presente. ¿Cómo fue tu crianza en relación a ese tema? Y si no fue así, es algo que has visto en tus compañeros, por ejemplo, el tema de la inculcación del miedo. A ver, desde mi familia, la historia de dolor, de persecución, de opresión al pueblo judío ha estado siempre presente. Yo creo que no está solamente presente en el mundo de las y los Religioso, judíos, claro. digamos, sino está presente casi en casi todo Occidente por el cine, por los libros. Es decir, es, digamos, es de una de las memorias que más se ha logrado entrar en todas y todos. Y nos pone en cuestión cómo lograr que es tan importante la memoria, es tan importante recuperar la memoria, mantener viva esa historia de dolor, de resistencias, que fue el Holocausto, que fue las luchas contra antifascistas y contra el antisemitismo, digamos, pero evidentemente para construir un futuro mejor y no para quedar ensimismado en que solamente soy yo y todo el resto me persigue y me anula. Y yo creo que lamentablemente en Israel se ha trabajado mucho para utilizar esa memoria en la construcción del otro como enemigo. La memoria debería ser un espacio, y yo creo que ese es el sentido que cuando Walter Benjamin recupera, por ejemplo, aquellos que han caído en las luchas y viven con nosotros, cuando nosotros recuperamos su memoria, debería ser justamente un espacio para construir un futuro con los de hoy, con los de mañana y con los de ayer. Y por ningún motivo, con el ejemplo que está haciendo hoy la comunidad oficial judía y Israel, de solamente mirándose a sí mismo como casi el único posible que tiene derechos por sobre los otros. Yo creo en ese sentido lo que es lamentable, que es muy lamentable que Israel no solamente está exterminando y tratando de expulsar y ocupar todas las tierras, exterminando al pueblo palestino y ocupar todas las tierras de Palestina, sino también que está destruyendo la cultura judía, está destruyendo la memoria de un pueblo, sobreponiendo a una historia de resistencia, de opresión, de criticidad, de pensamiento, de diversidad, una lógica del dominio de la fuerza, del racismo, del supremacismo, y eso claramente destruye una memoria que uno debería honrar y por ningún motivo pisotear como lo hacen ellos mismos, digamos. La comunidad judía aquí, la oficial, es en su gran mayoría sionista, ¿no? Lamentablemente, no solamente acá, casi en todos los países me tocó participar en la presentación del libro Palestina, Anatomía de un Genocidio, en Perú, también en Buenos Aires, y son muy pocas y pocos las y los judíos que se atreven a levantar la voz contra este genocidio. Muchos no están de acuerdo, muchos son críticos, pero bueno, por su familia, porque tienen familiares en Israel, pero creo que es un error, creo que es urgente romper esa equivalencia, que Israel por ningún motivo puede interpretarse como una acción del mundo judío sobre el otro. Es una acción realmente de una lógica nacionalista, apartheid, colonialista, fascista, sobre las y los otros. Y esa lógica hay que combatirla, o si no el mundo se destruye. Y eso también parte de la base que el judaísmo en sí mismo es una religión muy bonita, donde parte de sus valores principales es no robarás, no matarás. Y es lo que hoy día están haciendo los sionistas disfrazados de judaísmo. Es muy brutal eso. Es no ser capaz de mirar los mismos textos y una misma historia que nos enseña y nos obliga a ir claramente en otra dirección a la que va Israel. Y ahí también, y en ese sentido también tienen una gran responsabilidad los países occidentales, Estados Unidos, los países occidentales, porque en cierto momento estaba avanzando una confianza en que podía la humanidad avanzar hacia una arquitectura jurídica en que
máximos crímenes contra la humanidad y los genocidios iban a ser condenados. Por ejemplo, cuando fue el arresto de Pinochet en Londres. Sin embargo, con el apoyo cómplice con armamento, con represión a cualquier manifestación en favor de Palestina que ha llevado adelante Estados Unidos, que ha llevado adelante los países europeos, particularmente Alemania, y con el dejar hacer, están no solamente colaborando a una brutal crueldad, una brutal deshumanización y genocidio, sino también están enterrando este discurso y esta jurisdicción internacional en favor de un mundo más humano. Es decir, y eso es imperdonable. Tienen una capacidad de hacer esta propaganda desde hace muchos años y muy certera. De hecho, a mí me pasó cuando estuve en Berlín, fui al clásico memorial del Holocausto, fui a un campo de concentración, que es como lo que te dicen, uno tiene que ir y uno siente ese ambiente, esa pena que debe ser desgarradora, que es un poco lo que hoy día nosotros estamos sintiendo hoy día, y uno se pone en los zapatos de los judíos que vivieron el Holocausto. Entonces yo digo como ellos han hecho este trabajo no solamente en memoriales o en cosas físicas, sino, como tú lo dijiste antes, en la literatura, en el cine, en todo existe este discurso. Pero a pesar de eso, yo siento que desde el 7 de octubre han pasado cosas. ¿Tú sientes que existe algún tipo de despertar desde los judíos, en el fondo, desde el 7 de octubre? Por supuesto, y particularmente en las y los jóvenes, y el cual yo creo que es el movimiento más fuerte en Estados Unidos, pero está presente también en muchos países europeos, está presente en América Latina, acá en Chile con la agrupación judía Diana Arón y los judíos antisionistas, es decir, de no aceptar y no callar y no ser cómplices por acción o por silencio de esta brutalidad y de este exterminio. Es decir, y en ese sentido yo, por eso insisto tanto que los judíos tenemos la obligación de levantar la voz y no permitir que sigan manipulando de tal manera los medios, la jurisdicción internacional, equiparando antisionismo con antisemitismo, ¿no? Y en esta comunidad judía sionista, ¿qué costo tiene ser un judío disidente? Evidentemente las relaciones se rompen. Es decir, yo nunca he tenido mayor relación con la comunidad organizada judía en Chile. Sí, evidentemente tengo familiares, tengo primos que viven en Israel, mis tíos, parte de los hermanos de mi padre, se fueron a Israel, hoy día no están, sus hijos están allá, y hay y hace muchos años hay un corte de relaciones. Es decir, con muy pocos uno mantiene relaciones y con algunos a veces se transforma en un tema tabú o se habla, pero hay una gran dificultad. La semana, y una gran dificultad humana, pero que evidentemente es un tema ético para los judíos y por el horror que está pasando ahora muy fuerte. Antes de ayer presentamos en Lomo un libro de un filósofo francés que se llama Osar Llorar, de Guillaume Leblanc. Y traía un fragmento de ese libro porque yo creo que representa muy bien lo que nos corresponde hacer, digamos, y como humanidad, como un grito de humanidad. Él dice, solo el prolongamiento conjunto de los duelos y de los llantos nos vuelve plenamente humanos, restituyendo a la humanidad todas las vidas desaparecidas. Cuando lloramos unos con otros, unos por otros, unos para los otros, precisamente no hay más los unos y los otros, sino vidas igualmente concernidas por la tragedia y la pérdida. Llorar juntos es experimentar la cualidad de un nosotros. Yo creo que esa es lo que nos corresponde a todas y todos hacer frente a las tragedias como la que vivimos hoy día en Palestina. No podemos decir ellos, nosotros, somos un nosotros. Y acá está en juego la humanidad toda. Y en ese sentido, cuando fuimos a lanzar el libro en Palestina, tenía el sentido de interpelar a la comunidad judía argentina, hay varios autores de origen argentino en el libro, digamos, interpelar que fue tan golpeada por la dictadura, que hay tantas detenidas y detenidos desaparecidos en Argentina de origen judío, asesinados por la dictadura argentina, interpelar a esa comunidad que hoy día no puede aceptar y no puede callar frente a lo que está pasando en Israel y en Palestina. Qué potente lo que dices, Pablo, esto del sufrimiento colectivo, que en el fondo Palestina significa
la pérdida de Palestina significa la pérdida de humanidad, y yo creo que también en un futuro la pérdida de espacios seguros también para judíos, porque yo creo que, imagino que acá coincidimos, la única forma de que los pueblos puedan vivir en paz es justamente conviviendo, sin que los oprimamos los unos al otro. Tú mencionaste brevemente a la comunidad judía de Chile. La Teletón fue hace unos poquitos días. Qué buena pregunta que te Ap- vas a mandar. Apareció la presidenta Ariela Gosín presentando, hicieron una donación importante a la Teletón, me parece muy bien, pero no me deja de hacer ruido, porque Ariela dice, es el trabajo de los judíos hacer el mundo de un lugar mejor. Yo no puedo estar más de acuerdo con esa frase, pero me parece tan irónico viniendo de ella, que ella, le leí una entrevista hace muy poco, salió en Velvet, y ella es una negacionista acérrima del genocidio. Entonces, si bien yo estoy muy contenta que hay una donación importante de la Teletón, a la Teletón, me pasa que no puedo evitar pensar que quizás es un poco lavado de imagen. No sé cómo lo ves tú. Por supuesto, no vi la Teletón, no vi esa frase y no veo la Teletón, digamos, pero me parece vergonzoso. Es decir, mi papá, cuando chico me decía siempre lo que distingue a los fascistas, digamos, es que pasan una oveja blanca y dice que son ovejas negras y son ovejas negras. Y que se atrevan a decir eso, porque sin duda ese es un deber ético de las y los judíos en texto, en una tradición filosófica, buscar y religiosa, buscar hacer del mundo algo mejor. Pero hoy día lo que hace Israel, que dice hacerlo en nombre de los judíos, es exactamente lo contrario. Claro. Es transformar el mundo en un infierno. O sea, están aportando a niños que están con discapacidades físicas o que no pueden caminar o están en rehabilitación, y ellos lo que están provocando es que Eso. existan miles de niños con discapacidades o que ya no sean autónomos en el fondo, aparte de todos los que ya han asesinado. Y más aún, ministros que dicen que ni los niños son inocentes. Claro, Es decir, impresionante. lo hacen en los actos y lo hacen en las palabras. En ese sentido, es una hipocresía absoluta decirse acá estamos siendo perseguidos. Más aún, ¿dónde los judíos tuvieron seguridad durante siglos? No fue en la Europa, no fue en Estados Unidos, En Palestina. fue en los países del mundo árabe. Claro. Es decir, es en el mundo árabe donde los judíos fueron acogidos y pudieron desarrollarse y vivir en paz. Hoy día, culpar al mundo árabe de antisemita es lo que decía al principio, es casi un chiste, digamos. Y sin duda, y lo dice Gideon Levy, está incrementándose el odio contra Israel, está incrementándose el odio contra los judíos, porque ellos dicen que lo hacen en nombre de los judíos, pero eso solamente lo vamos a desactivar si mostramos que lo que está haciendo Israel, y si no es en nombre de los judíos, es en nombre de un Estado colonial con una lógica apartheid, es la práctica de una tiranía. Ellos ejercen una tiranía sobre el pueblo palestino, y los palestinos y el mundo tiene todo el derecho a rebelarse contra ellos, digamos. Es como que me dan ganas que, tal cual en el colegio nos dan a leer el diario de Ana Frank, nos den a leer cualquier libro, por ejemplo, de la Susan Abu'l Hawa, que te relata, te cuenta la historia de tal cual Ana Frank lo hace, como bajo su visión, campos de concentración y todo. Es lo mismo, pero en esta Palestina que comienza a ser ocupada. Como que existe incluso esta ¿cómo decirlo? Impregnación en las personas que ni siquiera tenemos que ver con la religión judía. Es como parte de la historia, pero de una manera novelada. Por supuesto, el libro tiene esa capacidad extraordinaria de ponernos en la piel de las y los otros, y poder, en las lecturas, poder vivir lo que viven y vivieron otras y otros, algunos, como Ana Frank, en momento de alto dolor. Y es muy importante en ese sentido posibilitar que las y los jóvenes en su educación puedan leer esa historia, pero leer esa historia en la diversidad, no leer la historia ensimismándose, porque si nos ensimismamos y reaccionamos solamente con la lógica del miedo y del terror al otro, generamos exactamente lo contrario que busca el ponerse en la piel del otro, compartir el otro como un nosotros. Y lamentablemente ha dominado en un mundo judío encerrado y en Israel
esa lectura solamente de nosotros perseguidos, y para no ser perseguidos, el discurso que tenemos que ser más fuerte que los otros, aplicando al final lo mismo que sufrió el pueblo judío a través de la historia. Yo creo que deberíamos leer la historia de las y los palestinos, de las y los perseguidos acá en Chile durante la dictadura, También. que son libros que son censurados lamentablemente en las bibliotecas escolares en Chile. Es decir, por algo las y los jóvenes no saben de nuestra propia historia. Yo creo que es súper importante poder compartir esa historia, y si cuando uno se pone realmente en la piel del otro, ya difícilmente puede tratar al otro como tratan hoy día los israelíes a los palestinos, digamos. Absolutamente de acuerdo contigo. Pablo, yo he escuchado de algunos analistas que debido a todo lo que ha provocado todo este asedio, este genocidio en Gaza, hay algunos que dicen que esto es el principio del fin del sionismo. ¿Tú tienes una visión similar? O mira, particularmente a mí me pasa que yo no lo veo. Yo veo que el sionismo, a pesar de todas las protestas y todo, está muy fuerte. Pero no sé qué lectura haces tú. Hay una frase muy bonita y muy verdadera del intelectual italiano Antonio Gramsci, del optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Y quisiera también, como lo dice el historiador israelí exiliado de Israel, Ilan Pappé, quisiera ver también hoy día que esto es el fin de un proyecto racista y apartheid, y que más temprano que tarde en esas tierras todas y todos tengan los mismos derechos, y todas y todos vivan como iguales. Inshallah. Y con eso que acabas de decir, yo quiero hacerte una última pregunta. ¿Ves alguna posible solución para todo lo que está pasando? Bueno, justamente hoy día, si bien tengo la esperanza y el anhelo de la voluntad de un futuro mejor, cuando uno ve la realidad concreta, cuando ve que eligen a un Trump en Estados Unidos, por más que también Biden y Kamala Harris, Biden ha sido terrible y Kamala Harris parecía seguir esa política de apoyo total a Israel, no iba a ser tan brutal diferencia, pero no se ven hechos concretos que permitan a corto o mediano plazo ver una esperanza. La esperanza, yo creo, no está hoy día en los dos estados. Es decir, yo creo que mismo eso, Israel por la ocupación de los territorios, por los colonos, la ha destrozado, digamos. Yo creo que está en justamente una tierra para todas y todos en condiciones de igualdad, digamos. Pero se ve difícil a corto plazo algo. Una esperanza también está en los jóvenes a través del mundo, que ya no tienen esa relación con el sionismo, como lo tuvo, por ejemplo, mucha gente mismo de la tradición de izquierda en Europa y en los países occidentales, digamos, y que ven, como en los demócratas jóvenes en Estados Unidos, ven claramente que ahí hay una lógica antihumana, de inhumanidad brutal. Y espero que por ese lado, por las nuevas generaciones, pueda llegar nuevamente a imponerse y se pueda hacer freno a este horror. Creo que el trabajo del BDS de llevar a cabo acciones concretas, tanto las manifestaciones pidiendo a nuestros gobiernos que apliquen sanciones concretas, fin a la industria fin de relaciones con la industria armamentística israelí y de seguridad israelí, por ejemplo, y en la práctica diaria no adquirir cosas vinculadas a Israel, van a golpear a Israel, porque creo que va a ser más masivo. La economía, hay muchos estudios que muestran que la economía israelí está sufriendo realmente de esta lógica de guerra y se está enterrando. Yo creo que es muy importante que todas y todos no seamos neutros frente a pequeñas cosas que sin duda son como granos de arena, pero que pueden incidir. Y colaborar, como se hizo cuando fue contra la lucha contra el apartheid de Sudáfrica, colaborar para que de una u otra forma, y lo antes posible, por más que no haya claridad sobre ello, esto termine. Hay que hacer algo. Yo, a diferencia tuya, no tengo tanta esperanza de la gente joven. Solamente por ver las redes sociales, es como una generación dormida que prácticamente está perdida en autopensamiento, en autocrítica, en autorreflexión.
Yo para puro dormir tranquila me quedo con la reflexión de Paulo, porque la tuya me va a poner a llorar. Ay, bueno. Bueno, Pablo, nosotros siempre cerramos todos los capítulos pidiéndole a nuestros entrevistados alguna recomendación que nos ayude a entender más sobre Palestina. Sobre todo, tú siendo director del OM, ¿qué libros del OM o qué libros, si quieres recomendar uno, nos podría servir para entender un poco lo que está pasando ahora, o la historia, o la cultura? Creo que para ir directamente al tema y con toda la fuerza e importancia que tiene, el texto que editamos con Farideh Serán, con Rodrigo Carmi, con la voz de 8 palestinos, 8 judíos, en torno al genocidio, creo que es un buen aporte. Anatomía de un genocidio. Palestina, Yo anatomía de un creo que genocidio. vale la pena leerlo para entender de diversas miradas, de diversos enfoques, de diversas latitudes. Hay autores de diferentes partes del mundo. Entender lo que se vive ahí y a llamar a la acción. Uh-huh. Nosotros siempre decimos en LOM, hacemos en libros para la reflexión, el debate y la acción. Y que buscan ayudar a transformar el mundo que vivimos. Y yo creo que es un libro urgente hoy día que va en esa dirección. Maravilloso. Perfecto, Paulo. Oye, te queremos agradecer por el tiempo, por venir a nuestra sobremesa. Estamos muy contentos de haberte tenido en Café con Sandía. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Nos vemos el próximo miércoles. Chao a todos. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Puedes volver a escucharlo en nuestros canales de Spotify y YouTube. Sigamos esta conversación en nuestro Instagram y TikTok. @Café con Sandía.